Hola a todos, gracias por acompañarnos a nuestra segunda edición del podcast del Club de Empresarios de Baja California. Hoy tenemos una invitada muy especial que aparte nos va a estar representando en unos premios muy importantes en Nueva York. Bienvenida, Marta Roselia Ramos. No, hombre, pues un honor y el hecho de estar aquí, la verdad, me honra muchísimo. Muchísimas gracias. A nosotros también. Y de hecho, pues voy a empezar como siempre, quién es Marta, qué se dedica, pero en esta ocasión, ¿quién es la marca Marta Roselia Ramos? Hablas de marcas, entonces quiero retomar tu palabra y que nos digas quién es la marca. ¿Quién es la marca? Como digo, detrás de la marca hay una emoción y la emoción es el ser humano. Y en este caso, Marta Roselia Ramos es un ser humano que dentro de la humildad para poder escuchar, busca más que nada la perseverancia de siempre estar aprendiendo. De estar aprendiendo, de llevar ese humanismo, de llevar esa inspiración a la humanidad. Claro, y profesionalmente te dedicas también, eres coach, eres speaker y ya tienes varias empresas a las que tú asesoras. ¿Y de qué forma tú asesoras a estas empresas? Prácticamente me dedico mucho y me especializo en lo que es desarrollo de líderes y cultura de servicio. Excelente. Entonces a mí me encanta muchísimo trabajar como en el ser humano porque es la clave para mover el mundo, las empresas. Y si la gente no está, como dicen, alineada con ese punto de equilibrio, como es mi marca que se llama Punto de Equilibrio, entonces ¿cómo va a innovar, cómo va a crear y cómo va a seguir ese nuevo futuro con lo emocional y racional para poder estar bien? Claro, y el desarrollo de la empresa, ¿no? Y qué bueno que hay personas como tú que nos ayudan en esta parte porque es difícil a veces trabajar con las personas y me imagino que es más difícil cuando es todo un corporativo. Tuvimos una plática esta mañana, nos diste una conferencia aquí en el Club de Empresarios donde hablabas de las nuevas tendencias de liderazgo innovador, ¿no? Entonces, hablabas de generaciones, hablas, pues, de todo este impacto. ¿Cómo lo trabajas? O sea, ¿cómo adentras en esta expertise que traes, pero hacia cada una de las empresas? Mira, algo importante y básico y en todo ser humano y empresa es trabajar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es cuando tú, a través de preguntas, haces que las personas lleven una reflexión, es decir, que realmente lleven una introspección. Cuando un ser humano busca el cambio en alguien y dice, es que tienes que cambiar, tienes que hacer esto, la gente no lo va a aceptar, porque primeramente no lo está aceptando tu cerebro. Cuando tú llevas el pensamiento crítico a través de preguntas, tu cerebro trabaja diferente. Por lo tanto, es cuando tú ya llevas una aceptación. Es que creo que la estoy regando. Necesito mejorar esto, necesito cambiar esto. Entonces ya estás convencido por tu propia voluntad. Okay. Y aquí es lo importante, cuando iniciamos, es llevar esa conciencia, elevar esa conciencia de lo que sabes a un aprendizaje nuevo donde te eleve la conciencia y obviamente eleve lo que quieres solucionar, ¿no? Claro. Está interesante, creo que es un reto también y aquí la persona también, el dueño de la empresa también tiene que estar abierto para ello, ¿no? Sí, por eso es importante, número uno, como empezamos el día de hoy, el hecho de decir, podemos y entendemos qué es ego. Cuando yo hago la actividad de poner la hojita y escribe en grande en ego y ponlo debajo de los zapatos, hoy vamos a bajar el ego, es para aprender a escuchar. Es decir, el ser humano, el líder, necesita bajar el ego y aumentar la humildad para aprender a escuchar. Porque si no me centro en mi yo y no me centro en la persona. Y si yo no me centro en la persona, no sé escuchar. Por lo tanto, no llevo el cambio, no llevo la innovación, no llevo la creatividad, me cierro a mis propias ideas. Claro, y hablas también de una alineación de equipo. Sí, esto es muy interesante, lo he venido trabajando muchísimo, es algo en que me especializo. Todo ser humano, entre parejas, socios, equipos de trabajo, necesitan tener una alineación de pensamiento y esa visión hacia dónde me dirijo. Esa misión que es espíritu de servicio, si lo entendemos igual, esos valores que son principios y que nos rigen una conducta para saber si vamos iguales. Entonces, es importante cómo alineamos las ideas para poder crecer en una empresa. Normalmente las empresas, obviamente, quieren ser rentables, deben de ser rentables, claro que sí. Quieren tener crecimiento, claro que es importante el crecimiento, pero si tú creces
y no va a la par el desarrollo, tarde o temprano muere la empresa o va en el camino con mucho dolor. Entonces es importante el crecimiento alineado a lo que sería en este caso el hecho de ver la alineación con las empresas, ¿no? Crecimiento y desarrollo. De hecho, hablabas también, o pusiste el ejemplo de COVID, ¿no? En esta parte de la alineación, del dolor, de si estás preparado o no, y de ahí entrabas a otra parte que decías, la adaptación. Sí, lo que pasa tiene que ver mucho con el ego, ¿eh? Cuando no entendemos qué es ego en su magnitud, no me doy cuenta que estoy actuando día a día con ego. La adaptación es algo bien importante y es parte de la humildad. Cuando yo no me adapto y trabajo en el ego, que es que no lo puedo aceptar, no, yo creo que debe ser diferente, pero no hay aceptación, tu ego es más grande, te centras en tu yo. Entonces se dice, a mayor ego, mayor sufrimiento. Y yo preguntaría a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, es, ¿cuánto sufres en tu vida personal, familiar, profesional, en tu empresa o en la sociedad? A mayor ego, mayor sufrimiento, te centras en tu yo. Entonces es importante, cuando uno se quiere adaptar a un cambio, es primeramente con humildad, acepto la realidad, ya está así. ¿Qué necesito hacer? Tomar acción, ¿no? ¿Qué es lo que nos cuesta? Y sobre todo el hecho de percibir, ¿cómo percibo la realidad? ¿Es real lo que estoy percibiendo? ¿O es como estoy por dentro con mis emociones y por eso lo percibo así? Por eso muchas personas no salen adelante. Por eso dentro de las empresas, cuando ponemos una nueva idea para cambiar, la gente va a percibir de diferente forma lo que tú quieres expresar, aunque sea muy bueno. Entonces se está centrando en su yo y su percepción de la vida es diferente por sus experiencias. Por eso necesitamos llevar ese pensamiento crítico, el hecho de que la gente sea consciente, el hecho de inspirar con las ideas, el hecho de llevar ese humanismo que es parte de esa innovación, ¿no? Hablamos de innovación, pero innovación no es pura tecnología, no es solamente automatizar tu empresa, que es muy importante. Innovación es como empiezas con esa nueva idea de trabajar con tu gente, las nuevas generaciones, las nuevas culturas. ¿Qué necesito innovar? Las culturas, a lo mejor como mi edad, que ya voy a cumplir 54, teníamos una cultura de una idea y una percepción de cómo es la vida, cómo debo de trabajar y cómo es la profesión o mi liderazgo. Pero en realidad necesitamos estar cambiando todos los días. Liderazgo que no se prepara y no aprende algo nuevo todos los días, deja de ser un liderazgo. Y a veces pienso, ya esta capacitación ya la tengo, soy un empresario que ya tiene 20 años, 50, ¿qué me puedes venir a enseñar? Discúlpame, después de 50 años el mundo ya cambió y necesitas cambiar tus ideas viejas y aceptar las nuevas ideas. Claro. Por ejemplo, si yo soy un empresario y tengo una empresaria, tengo ya que automatizar, tengo que poner un nuevo software y aparte pues estoy con esa, ya sabes, incertidumbre de si va a funcionar o no primero. 2, si va a ser factible para el tipo de negocio que tengo este software, si se va a adaptar o no. Y 3, que mi gente lo utilice de la forma adecuada. ¿Qué recomendarías o qué pasos debería de seguir el empresario para... Ya una vez que tomó la decisión, no me voy a meter a cuando toma la decisión, una vez que ya se decidió, ok, voy a automatizar procesos y voy a poner este nuevo software en la empresa. ¿Qué tengo que hacer como empresario? Sí, en 5 pasos o en 3, no sé. Mira, facilito. Uno de los pasos principales antes de meter tecnología, un nuevo software, porque casi siempre están quejando, algo más, tengo que aprender, cómo va a ser. Lo primero que viene a la mente es, no me hagas batallar, porque el ego tiene que ver con eso también. A la gente le gustan las cosas rápido, pero si tú me dices que voy a batallar y mi percepción es de batallar, me resisto. Entonces, cuando llevamos tecnología, algo muy importante es, primero, cómo preparas la mente del ser humano para que tome la tecnología desde el amor, que la tecnología está para servirnos a nosotros y hacer las cosas más fáciles. Pero normalmente al principio lo vemos con dolor y como que me vas a hacer batallar y tengo que aprender algo nuevo. Entonces, si vemos la nueva tecnología, los nuevos software, sistemas, lo que implementamos en la empresa y lo vemos o lo hacemos ver como control, la gente no lo va a ver con amor y siempre se va a resistir. Entonces es importante primero cómo preparas la mente de ese ser humano para venderle la idea de que es para un beneficio, para servicio de uno mismo, hacer las cosas más fáciles, pero al principio tenemos que aprender un proceso, lo cual después te lleva a mejorar
en ese servicio interno a los clientes en la empresa, en ese servicio externo al cliente, donde tú vas a batallar menos. Pero es vender la idea primero a ese ser humano. Igual que sería una política o procedimientos nuevos en la empresa, ¿no? ¿Es parecido? Sí, mira, algo tan sencillo, y hace tiempo lo decía en gobierno, es que vamos a cambiar esta área, este departamento a esta. Le digo, cuidado antes de hacer el cambio y decir, nos vamos a cambiar de área, es más, hasta de una silla. Primero tienes que venderle la idea, porque si tú llegas, es que nos vamos a cambiar y necesitamos cambiar, la gente no lo va a entender, necesitas venderle la idea. Una historia donde la gente diga, ok, ¿y es por esto? Uh-huh. Algo que mencionaba esta mañana es que cada vez que vas a poner una meta, un reto, un nuevo objetivo, un cambio, tú necesitas venderle al cerebro, porque a través de las preguntas el cerebro percibe de otra manera las situaciones. Si vamos a poner un nuevo objetivo, una nueva meta, algún nuevo sistema en la empresa, tú tienes que decirle en ese objetivo, las preguntas nuevamente que son poderosas, es ¿por qué necesitamos cambiar? ¿Por qué esto ya no viene funcionando en nuestra vida? ¿Para qué necesitamos implementar lo que te lleva al futuro? El para qué es cuando abres esa nueva percepción, esa idea que no tenías en mente, de decir, oh, wow, entonces es para esto, entonces esto ya no funciona. Uh-huh. Esto es cuando decimos crisis, ¿no? Crisis es una ruptura. Uh-huh. Crisis es, ya no viene funcionando esto y por lo tanto esa ruptura nos ayuda a tener nuevas oportunidades en nuestra vida. Pero la gente vemos que un cambio, que es parte de una crisis o una ruptura, lo vemos como algo mal en nuestra vida, como que es algo que nos va a costar, que hay dolor, en lugar de aprenderlo a ver diferente, de que crisis, una ruptura, un cambio, es algo que ya no se viene dando, que ya no va a funcionar ni en nuestra vida personal, ni en la familiar, ni en una empresa, ni en la sociedad o un país o el mundo, y que nos abre la oportunidad a algo nuevo para estar mejor en nuestras vidas. Claro, digo, qué mejor explicado que así, ¿no? También traes una filosofía que compartes, que es la parte de la filosofía del punto de equilibrio. No sé si podamos, yo sé que es algo muy profundo, pero si lo podríamos sintetizar, estos 5 pasos que nos pudieras platicar para poderlo compartir, porque también es algo que hablaste esta mañana y creo que se adapta muy bien a la empresa, a todo, pero ahorita en el Club de Empresarios pues nos vamos más a la parte empresarial, ¿no? Claro que sí. Mira, el concepto y la filosofía de punto de equilibrio, y así como se llama mi marca, pues como bien saben algunas personas, y lo marco en el libro, y cuando doy los talleres, pues parte precisamente de una ruptura, algo que ya no venía funcionando en mi vida, en la empresa donde yo estaba, y en mi vida personal. Entonces, cuando yo voy caminando en la playa, pues yo empiezo a ver qué más quiero hacer de mi vida, cuál es el nuevo propósito que todos buscamos en una empresa también, y en la vida de todo ser humano, de todo empresario, y es cuando veo unas piedras que estaban una arriba de otras, y es cuando empieza la primera interrogante. Por eso digo, las preguntas son poderosas, para tener respuestas sorprendentes. Cuando las veo, la primera interrogante es quién las había puesto, si tenía algún objetivo y me encantaría conocerlo. Uh-huh. Otro día que voy caminando por la playa y que veo a esa persona poniendo las piedras, me le acerco y le pregunto, disculpe, ¿qué objetivo tiene poner las piedras así? Y es cuando él me dice, es para medir mi nivel de estrés. Me dice, ¿quieres aprender? Le digo, claro que quiero aprender, que no está ahorita estresado, ¿no? Con tantas situaciones y cambios que queremos en la vida. Cuando yo empiezo a poner la primera piedra y que me dice, esta es la más importante de todas para que se sostengan, es cuando después yo empiezo a crear los 5 principios de esta filosofía que llevo a desarrollar a líderes. La primera piedra se llama base del éxito. Base del éxito, ¿qué son? Valores, principios, creencias. Es la base angular de toda empresa para todo cambio, innovación y en el mundo. Si la base del éxito son valores, principios y creencias, tendrías que empezar a trabajar en tu empresa, en tu esencia, es cuál es el concepto que tiene la gente que está contigo en esos valores. Todos podemos decir, tenemos el mismo valor, ¿no? Compromiso, uh-huh. que queremos en las empresas, compromiso. Claro. Pero el compromiso no es igual en una persona que en otra, el concepto es diferente en todas las personas. Por lo tanto, es importante que a ese valor tú le pongas significado. ¿Qué significa para todos? Cuando estamos creando la cultura de una empresa y que empiezo por la esencia del ser humano uh-huh. o el dueño, precisamente su esencia. ¿Qué concepto tienes tú de esto? O tu equipo, ¿no? Lo cual lo construimos juntos. Entonces, cuando todos construimos el concepto de un valor,
entonces ya estamos todos, como dicen, sintonizados, estamos alineados, decir, wow, ese es el concepto, es lo que sigo. Es decir, el valor es el que rige la conducta. ¿Y cuáles son tus creencias que nos limita a salir adelante y las nuevas creencias que necesitamos formar? Que creo que es la parte donde nos perdemos en las empresas, ¿no? Que ponemos los valores, entonces llegan al curso de inducción las nuevas personas y nada más les das los valores de la empresa, pero no les das el significado de ese valor dentro de la empresa. Sí, entonces, ¿cómo voy a saber que estoy actuando bien en una conducta si no es el significado? Si el compromiso para algunas personas es, yo lo entiendo de que llego, checo, puntual y me voy puntual. Pues no es compromiso. Compromiso aplica que debes de estar al 100 en lo que tú estás diciendo para cumplir, no el 50, no el 70. Si tú no estás cumpliendo en algo, no estás comprometido al 100, por lo tanto no hay compromiso. Exacto. ¿Y cuál sería el segundo punto de...? El segundo principio, la segunda piedra, cuando yo la voy poniendo, él me dice, cuida tu espalda, es decir, tu postura al momento de colocar la piedra, porque si no sabes colocarla te puedes lastimar y no continuar. Por lo tanto, yo le puse al segundo principio, postura ante la vida. Lo que inicias, termínalo. Habemos personas que no terminamos cosas en nuestras vidas porque ya me cansé, ya me aburrí o no tengo dinero, que es el pretexto. En las empresas empezamos algo, un sistema, un proceso, y no lo terminamos, no concluimos. Empezamos una capacitación y queremos que toda la gente esté bien y no tenemos un proceso. Por lo tanto, no hay un cambio. Y postura ante la vida es lo que inicias, termínalo para que te dé resultado en la vida. Claro. Cuando yo voy a poner ya la tercera piedra, él me dice, cuida el peso de la piedra, y es cuando aparece el tercer principio de nombre punto de equilibrio, que es donde viene el nombre de mi firma. Punto de equilibrio, que es para que lo lleves en tu vida personal, familiar y en la empresa. Es cómo estamos tomando decisiones desde el lado emocional y racional. Yo no puedo tomar puras decisiones basado en puro hemisferio izquierdo, que es el razonamiento, la lógica, lo frío, lo calculador, los números, porque la voy a regar, voy a perjudicar a gente. Pero tampoco me puedo basar en tomar puras decisiones con la emoción, el corazón, ¿no? Porque también, o sea, puedo llegar al quiebre con mi empresa, porque, oh, no, pobrecito, pues lo tengo que entender. Tiene que haber un entendimiento en dos partes, que es el hecho de entender la inteligencia emocional, cómo se trabajan las emociones para poder tomar decisiones y que la otra persona entienda. Claro. De aquí, cuando voy a poner mi cuarta piedra, es precisamente cuando él me dice, fíjate cómo embona una con otra, porque no son iguales las figuras, y es cuando aparece el cuarto principio de nombre creatividad. Con creatividad tenemos todo, sin creatividad no hay nada. Podemos tener el dinero del mundo, como explicaba esta mañana, pero si no hay creatividad de la gente, no hay innovación, no hay avance. Podemos no tener nada de dinero, pero tenemos tantas mentes con creatividad que podemos innovar sin tanto dinero. Hay imperios que conocemos, líderes de la historia que comenzaron sin nada de dinero y hoy realmente en la historia son inspiración de todo lo que lograron con creatividad. Y con ello, cuando voy poniendo mi quinta piedra, que es el quinto principio, se empiezan a mover las piedras cuando estoy esa mañana poniéndolas. La pongo, se caen y él me dice, el que me está enseñando a poner las piedras, si hubieras esperado que se estabilizaran, hubieras agarrado una respiración, la hubieras podido colocar, y es cuando me cae el 20, que después de muchos años que di la clase de comunicación, expresión oral, de aprender a respirar para poder hablar, no era nada más aprender a respirar para hablar. Lo más importante en todo ser humano, cuando necesita tomar una decisión de impacto, de momento, en crisis, adversidades, es que pares un momento, oxigenes tu cerebro a través de respiraciones, varias respiraciones, o que camines aceleradamente 20 minutos para llevar esa paz interna y que puedas conectar cuerpo, mente, alma y espíritu para tomar decisiones. Muchas personas actuamos de impulso, no pensamos, no respiramos, no oxigenamos y lastimamos a muchas personas con las palabras. Algunas personas se van a los golpes, otras personas hasta la muerte. Entonces es importante cómo estamos oxigenando. Y con ello, precisamente, cuando yo pongo las 5 piedras, volteo a ver mis manos, ¿no? Y digo, wow, yo construí esto. Y es cuando entra la reflexión a mi vida de que toda mi vida había construido con lo que tenía alrededor. En mi familia, cuando no había dinero, en la empresa, sí, en la estación de radio, cuando no había presupuesto para algún proyecto. Y que ahí es cuando utilizas lo que tienes a tu alrededor, el talento, la gente, la creatividad. Y es cuando te das cuenta de que puedes construir tantas cosas
Y es cuando aparece la filosofía, que es construye tu vida con lo que tienes al alcance de tus manos. Nadie podemos construir solos, todos dependemos de los demás, de esa creatividad, de esa innovación, de eso nuevo que cada uno tiene. Por lo tanto, en una empresa es importante cómo estamos construyendo con lo que tenemos alrededor. Claro. Y con esto, Marta, tú también platicas, pues, que son estos 5 principios pueden llegar pueden llevar al empresario al éxito. Es lo que comentas, ¿no? Y también hablabas de la importancia que tienen estas piedras. Que, bueno, todas son importantes, pero ¿cuál piedra es la más importante? ¿Cuál principio es el más importante? El más importante, el que te dije, el de la base del éxito. Valores, principios, creencias. Es como los cimientos de una casa. Si los cimientos no están bien, llega un ventarrón, te derrumba. En esta crisis que pasamos 2020, si tu empresa no estaba bien fomentada con esos valores, principios, creencias, en los cambios hubo dolor, hubo gente que salió de las empresas. Y si hay gente que sigue en la empresa, yo quiero saber cuánto dolor sigue en esa empresa con los proyectos. Entonces, uno de los principios que es aquí y en todo el mundo, y es más, si tú te vas hasta la Biblia, en lo que tú quieras creer, los principios son fundamentales porque son los que te ayudan a seguir y creer en una conducta donde si sabes que te vas saliendo de esa conducta y sabes el contenido, el significado, vuelves, logras el objetivo, la meta, lo que necesita la persona, el ser humano y la empresa. Y como todo buen ejemplo de que somos entes cambiantes, ahorita viene una 6ª piedra, ¿no? Sí, muy importante. Esta 6ª piedra la descubro el año pasado cuando voy a Nueva York a presentar mi libro. La verdad fueron 10 días de una travesía que nunca en mi vida me pude haber imaginado todas las experiencias que pasaría. Desde subirme al avión, conectar con la primera persona en el avión que compra mi libro antes de pisar a Nueva York, de que hubo una conexión tan tremenda que hoy, gracias a ella y que empieza a leer mi libro y empieza a hablar con otras, yo voy nuevamente a Nueva York este 22 por ese galardón a través de mi filosofía. Entonces, la 6ª piedra se llama conexiones de poder y liderazgo, porque hoy en la vida, y tú y todas las personas que estuvieron esta mañana van a escuchar más que nunca conexiones. Todos los seres humanos somos conexiones en la vida, en el universo. Y la gente, cuando no utiliza su poder de conexión para empezar con uno mismo, desde cómo conectan las neuronas en ese nuevo aprendizaje para poder consolidarlo, estamos perdiendo el poder que tenemos internamente y esas conexiones para lograr lo que queremos alrededor en el universo. Las conexiones son fundamentales y es el 2º libro que va a salir, es el 2º principio, conexiones de poder. Excelente, y muchas gracias por compartirlo aquí. Entonces, para un líder, ¿cuáles serían como los retos que tiene un líder? O ya cuestionabas y te enfocaste mucho ahorita en esta plática en la mañana, en la parte de cosas que debe de tener, cuestiones que se debe hacer. ¿Qué es lo que debe de tener un líder? Mira, principalmente debe de tener una alineación. La alineación empieza con uno mismo. ¿Qué necesito aprender y desaprender, ¿no? ¿Cuál es el nuevo paradigma? Tiene que ver en su empresa cuál es el propósito. El propósito es lo que inspira a la humanidad, el propósito es lo que inspira a esa persona que está en tu empresa de lo que está haciendo para servir a la humanidad. ¿Cómo estás impactando a la humanidad? Si la gente en tu empresa no entiende el significado de su propósito, de lo que está haciendo, lo que está trabajando, ¿cómo se va a inspirar para saber que tiene valor su trabajo y saber que está impactando a la humanidad? Es más, desde la persona de limpieza, desde el directivo hasta que barre, ¿no? Entonces, uno, el propósito. ¿Cómo inspiras, impactas con lo que estás haciendo a la humanidad para que tu gente esté bien? Tener una alineación en la forma de pensar y sentir, porque ahí está una de las bases. Me estoy preocupando por saber qué siente, qué piensa. Si tú en las mañanas preguntaras a tu gente, observaras cómo llega feliz. Pero lo más importante cuando se va de tu empresa, ¿se va feliz? ¿O qué fue lo que no le hizo feliz el día de hoy? Y no me estoy dando cuenta cómo estoy actuando. Cuando un ser humano trae los cambios de innovación, uno tendría que ver cómo estoy presionando ese cambio.
lo que vimos hoy en la gráfica de Yerkes, ¿no? Ujú. Cuando uno quiere un cambio, lo quiere rápido y más en estos tiempos, rápido, acelerado, que aprendas rapidísimo, pero ¿cómo quieres que aprendas si tú como líder no sabes cómo estás presionando, cómo estás llegando en esa emoción? Cuando tú bloqueas a tu gente porque no sabes cómo estás presionando, obviamente la gente se bloquea emocionalmente y lo que provocamos es que la gente se sienta tonta, que no sabe llevar el cambio. Perdón que te interrumpa, pero es que me brinco y a lo mejor me estoy proyectando. Pero el líder, ¿qué cursos debería de llevar? O sea, un curso básico, 3 cursos básicos que dijeras, es que todo líder debe, o sea, no importa en qué tipo de liderazgo estés, pero debes de tener estos conocimientos que son básicos para poder detectar esas particularidades a tu gente. Mira, el líder se debe estar preparando y aprendiendo todos los días algo, porque estamos en cambios, y las nuevas generaciones van a estar aceleradas, cambios en las empresas, formas de pensar, sistemas, procesos. Pero si me preguntas, ¿qué es lo primero que debe de aprender todos los días en ese cambio? El hecho de aprender a conocerse a uno mismo. ¿Cuáles son tus capacidades, fortalezas y debilidades? Pero con humildad, porque el ego no nos deja ver. Pensamos que yo tengo la razón. Y no es si tengo la razón, es si estoy aceptando un cambio que yo aprendí, que creo que es normal porque es lo único que vi y aprendí, y creo que debe de ser así. Pero cuando tú aprendes algo nuevo, desde conocerte en tu esencia, cómo trabaja el nuevo sistema, desde la inteligencia emocional, programación neurolingüística, desde que mis palabras influyen en aquella persona para que tenga una percepción, como el día de hoy lo vimos. Tan sencillo como cuando tú quieres llevar un cambio y que le dices a la gente, ¿no? Es que tienes que hacerlo, tenemos que cambiar. ¿Cómo lo percibe el cerebro del ser humano? Es que tienes que. Resistencia, ¿no? El cerebro lo está viendo con resistencia. Uh-huh. Y algo que tenemos que aprender los líderes, que nosotros damos dirección a través del pensamiento y las palabras al cerebro. Es decir, el cerebro hace lo que tú le pides. Entonces, ¿cómo es esto? Cuando yo no me doy cuenta cómo me estoy expresando y cómo expreso a la gente un cambio, con qué palabras, el cerebro va a percibir de cierta manera la palabra que va a enviar señales a todo tu cuerpo. Si yo estoy diciendo, es que tienes que, mi cerebro lo percibe con resistencia, con dolor, y algo que tenemos que entender los líderes, y se ha hablado muchísimo sobre el cerebro reptiliano, que cuando siente amenaza, siente dolor, siente que va a batallar, quiere proteger. Entonces, cuando quiere proteger, empieza a actuar diferente. O sea, es algo que te incomoda, yo te ayudo, ¿no? Uh-huh. Hay resistencia y no lo hacemos. Entonces, podemos empezar a cambiar palabras, el tengo que, por deseo, quiero. Ya el cerebro lo toma diferente. Es como cuando decimos la siguiente palabra y que todo el mundo lo trabajamos, ¿no? Es que tengo mucho estrés. O ya viene el estrés, pero bien canijo este fin de mes, porque viene el cierre, viene esto, lo otro. Entonces estás preparando a tu cerebro, le estás enviando una dirección de una palabra de estrés. Entonces el cerebro te percibe esa comunicación. ¿Estrés? Me dijo estrés. Le diste dirección. Entonces le envías señales a todo tu cuerpo, células, todos tus músculos, estrésate. Entonces empiezas a actuar estresado antes de que llegue el momento. Claro. Pero no me di cuenta qué comunicación llevé. Entonces yo necesito, número 1, aprender a manejar la inteligencia emocional, saber si tengo carácter o temple. Cuando yo salgo molesto, enojado, me enciende algo así, no tengo carácter ni temple para manejar las cosas. Quiere decir que tengo una descompensación emocional y no estoy razonando bien. Necesito estar en equilibrio emocional y racional. Que aunque haya una crisis, una situación difícil, mi temple lo tengo, que es parte de cómo pensamos y el hábito, ¿no? Repetitivo. Entonces, es importante aprender desde el temple cómo comunico, que es cómo influyo en la gente, que es parte de comunicación. Sé influir en la gente para que haya un cambio. Y si no sé influir, pues yo necesito aprender a saber tener ese carisma, tener esas palabras de asertividad para saber cómo vender la idea y que realmente yo pueda influir de manera positiva y lo sigas porque estás convencido tú, no porque lo tienes que hacer. Claro. ¿Podríamos resumirlo en un curso de neurolingüística? Digo, independientemente de todo este crecimiento y toda esta parte que tenemos que estar trabajando todos los días en nosotros y conocernos y ser más precavidos, pensar, más humildes y toda esta parte,
pero para poder transmitir, poder comunicarnos, estamos hablando que una empresa tiene, ¿cuántos departamentos se te ocurre? O sea, en el club de empresarios hay empresas chicas, hay empresas grandes, hay corporativos. ¿Cómo le va a hacer ese empresario para poderse comunicar? A lo mejor es alguien que entra desde la parte de producción y hay muchas personas a las que ve, ¿cómo las detectas? O a lo mejor es alguien que nada más está en la parte directiva, entra a la oficina y tiene contacto con 2, 3. Pero me imagino que no todos tenemos, estoy segura que no todos tenemos esa destreza para podernos comunicar con la gente y ser empáticos, ¿no? Sí, exactamente. Por eso es importante primero aprender a conocerte. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son tus debilidades? Pero aceptarlas con humildad y decir, quiero trabajarlas. Porque muchas personas pueden saber cuáles son sus áreas de oportunidad, pero no quiero trabajarlas. Podemos tomar cientos de talleres, cursos, diplomados, lo que tú quieras, pero no está basada en conocimiento, está basada en la habilidad. ¿Lo aplico? Si el día de hoy lo que vimos esta mañana en esa charla de liderazgo innovador, alguien se llevó algo y lo empieza a practicar, crea un nuevo hábito, una nueva forma de pensar, la repite y la repite. Estamos diciendo que una gente olvida, si no repites algo en 48 horas ya se te olvidó. Claro. Si lo repites en 48 horas, empiezas a hacerlo hábito. Ese días. hábito es la repetición, ¿no? Y de la repetición te lleva a crear un carácter diferente. De ese carácter me lleva a crear un destino diferente en mi vida, en mi familia, en la empresa y la sociedad y el país. Entonces, todo empieza desde el pensamiento. Algo que comentaba, ¿no? Lo difícil no son las nuevas ideas para poder cambiar, innovar el mundo. Lo difícil es quitar las viejas ideas que tenemos, claro, de esos paradigmas. El desaprender para aprender, ¿no? Así es. Qué interesante, Marta, pero te corté toda la parte de liderazgo que estábamos hablando también, ¿no? Que algo con lo que quieras seguir enfocando esta parte de cómo el líder tiene que estar trabajando, ahora no en él, sino con sus allegados. Hablábamos del corporativo, hablábamos de la empresa. Tú eres líder, obviamente haces que la gente te siga y los llevas hacia una visión. Después de todo esto que nos has compartido, tú como líder, ¿cómo empoderas a tu gente que tienes al lado, a tus directores? Para poder empoderar, como dicen, el ejemplo empieza desde arriba. Uh-huh. Podemos decir mucho, pero la gente no lo va a seguir, como lo que vimos la actividad de hoy. Principalmente empieza con uno como líder. ¿Qué ejemplo estoy llevando con acciones? No es lo que digo, es lo que ven. La gente que ve de mí para poder tener el cambio, para que pueda creer, para que sepa que sí es algo donde todos podemos ir de la mano, ir cambiando. Nada va a cambiar alrededor si no empiezo con mi esencia de ejemplo, que es parte del valor. Claro. Y es parte de un hábito. La gente entonces aprende por lo que ve, no por lo que escucha, la repetición. Entonces, si queremos cambiar una empresa, tenemos que empezar por nosotros como líderes para llevar el ejemplo en ese nuevo hábito. Súper interesante. Pues nos dejas muchísimos retos. ¿Algo que quieras tú compartir con los socios, con los empresarios, emprendedores, jóvenes que nos ven? Bueno, aquí para todos ellos, empresarios, jóvenes, emprendedores, hay algo que me encantó hace poquito que estaba escribiendo. Nada es tan lejos cuando se quiere llegar. ¿Qué significa? Uh-huh. Muchas personas cuando buscamos el cambio, un reto, algo innovador, llegar en una visión, de repente sentimos que va a ser imposible, o que está muy lejos, o se nos hace pesado. Es como el día de hoy. Hay personas que probablemente no vinieron porque tienen cosas que hacer. O sabes que se me hace muy lejos. Nada es tan lejos cuando se quiere llegar y lograr algo. Que si hoy yo quiero vivir algo en una visión a corto, mediano y largo plazo, si yo quiero llegar, necesito trabajarlo. No es el dinero lo que nos detiene, sino somos nosotros cuando queremos llegar a un lugar. Buscamos las opciones, buscamos las maneras. Entonces estamos a 3 meses por terminar el año y yo le preguntaría a esos empresarios, emprendedores, personas, ¿qué es lo que quieres en el nuevo año? Porque necesitas parar.
Si no paramos, ¿cómo mejoro o cómo mejora mi gente? Queremos tener productividad, queremos ser rentables, sí, pero a base de dolor, ¿cuánto camino vas a recorrer con dolor? Necesitas parar, alinear a tu gente, que tenga pensamiento crítico, que cada uno se dé cuenta qué es lo que necesita cambiar y convencerse para poder lograr ese cambio. Entonces, nada es tan lejos cuando se quiere lograr, cuando paro y veo qué necesito para llegar donde quiero estar. Claro, y déjame, te complemento porque nos compartiste un tip, ahorita que pasaste aparte, compartiste un tip cuando hablabas de pensar y visualizar este cierre del año, decías que por favor pues lo pensaran, pero que hicieran una lluvia de ideas con su equipo de trabajo, ¿no? Esta parte para que abrieran esa parte de creatividad, hicieran hacer partícipes a todo este equipo que ellos tienen dentro de la empresa para poder crecer. Esa parte me Sí, gustó. lo que pasa es que cada vez que entro en una empresa y les digo a que los hago pensar como dueños de la empresa, no como trabajadores empleados. ¿Qué cambio harías dentro de la empresa? Entonces ya cuando entras en esa mentalidad de la gente, como empresario tengo la oportunidad de cambiar, tienen muchas ideas. Pero aparte, pues es fácil decir, cambiaría esto, la otra, ¿no? ¿Cómo le harías para cambiarlo? ¿Cómo lo implementas? Ya es cuando uno empieza a pensar más. Pero en realidad todas las respuestas están dentro de la empresa, todas las respuestas de cambio, de innovación, de mejoras la tiene tu gente. Y ahí es donde necesitamos empezar. Darles ese valor, ese reconocimiento y que tienen grandes ideas, tienen creatividad, solamente necesitan de repente bajar, estar como en flow, como se dice, para poder sacar esa chispa que nos puede impresionar. Pues muchas gracias, Marta, de verdad que son pues visiones muy, muy prácticas, muy específicas las que nos compartes, que a veces uno, como bien dices, cree que está muy lejos y ahí lo tenemos, ¿no? Lo acabas de decir, todas las respuestas están dentro de la empresa. Probablemente lo que necesiten es como una guía, una visión para ver por dónde empezar, ¿no? Pero ahí lo tienen. Una alineación, esa inspiración y ese propósito que necesitas buscar de tu empresa y que veas que inspira a tu gente y a tu cliente de cómo impactas con lo que haces al mundo. Pues muchas gracias por acompañarnos, mucho éxito en este premio que recibes y me encanta que sea reconocida, de verdad es que nos hace sentir como orgullo baja californiano estar representándonos en Nueva York en estos premios que son... Premios Fama Latino 2022 y la verdad me honra muchísimo. Y para concluir, algo que yo decía en una entrevista que escuché de Eugenio Derbez en la Ciudad de México, él decía que cuando un latino triunfa en Estados Unidos y que muchos que están allá esforzándose por sacar adelante sus familias, sus empresas, y ven a un latino progresar, ellos sienten inspiración, sienten fe y eso les ayuda a seguir adelante. Entonces yo agradezco que hayan volteado a verme desde Nueva York, acá en Tijuana, México, para ser reconocida con este galardón a través de mi libro, La filosofía de Punto de Equilibrio. De hecho, aquí está el libro, igual también lo pueden encontrar aquí en Tijuana, ¿verdad? Y en Amazon y en librerías. Así es, en Amazon lo pueden encontrar a nivel mundial, en librería, aquí en playasbook.com, que también puede ser por correo, y obviamente si me lo piden a mí, también se los enviamos, que es lo que hacemos con empresas, ¿no? Normalmente me compran los libros para que sus colaboradores lo lean, y doy la charla de motivación sobre este concepto, lo cual se llevan muchísimas cosas a su vida. Conectas todos los puntos de la empresa, Sí, ¿no? exactamente, conecto con todo. Pues muchas gracias, Marta, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y a ustedes también muchísimas gracias por sintonizarnos. Les recuerdo, estamos en la segunda temporada del podcast del Club de Empresarios de Baja California. Los esperamos próximamente.